Konnichiwa, hola, buenas tardes. Bienvenidos al segundo día de las jornadas culturales dedicadas a Japón que organiza la Fundación Caja Canaria con la colaboración de Casa Asia. De Casa Asia hemos rescatado hoy uno de sus secretos mejor guardados, que es su coordinador de proyectos, Guillermo Martínez Taberner. Bienvenido. Y he de confesarte, Guillermo, y a todos ustedes, que desde que supe que el contenido de esta conferencia llevo varios días sin dormir, porque mucho me temo que dos seres angelicales de mi infancia, como Heidi y la abeja maya, puedan estar detrás de una estrategia de Japón para seducir e influir en todo el mundo. Yo espero que me lo aclare, porque quiero volver a dormir. Bueno, bromas aparte, es para introducir esta broma el concepto de soft power. La traducción literal sería poder blando. Suena como contradictorio, ¿no? Poder y blando parece que no casan. Es un concepto que ha evolucionado a lo largo de los años y que viene a definir precisamente eso, una forma de seducir, de estar presente en todo el mundo de una forma, pues eso, que no sea ni agresiva, ni bélica, ni mediante amenazas. Había un dato muy representativo que en un libro que escribió Guillermo con Daniel Madrid, el manga y animación japonesa, hace pocos años, el 60% de los dibujos animados que se consumían en el mundo procedían de Japón. Ha bajado un poco ese porcentaje, pero es un detalle muy significativo de lo que estamos hablando. Entonces, tanto de manga como de anime, de Japan Pop, a ellos les encantan las abreviaturas, J-Pop, J-Drama, J-Horror. Solo falta que me digas que J-Lo, Jennifer López, ahora japonesa también, ya me rompen los esquemas definitivamente. Y para eso nadie mejor que Guillermo, como decía. Él, su vida, su currículum desde luego da para hacer un videojuego, cómics, varias series, porque tiene 2 licenciaturas, tanto en Historia como en Estudios de Asia Oriental, doctor en Historia, hizo un máster también, ha vivido en sitios de todo el mundo, ha estado formándose e investigando en Londres, en Italia, en Beijing, en Tokio, y según me contaba, realmente su afición por este tema surgió curiosamente en Londres. Se logró sobreponerse a imágenes tan impactantes como ver a japoneses que conocía bailando salsa. Aún así quiso saber más sobre los estudios asiáticos y se dio cuenta de una cosa, que había un gran desconocimiento sobre esta temática. Me ponía también el ejemplo de una conocida cadena de ocio que hay en la Plaza Callao de Madrid, no daré nombre, que solo tenía un libro dedicado a Japón y ninguno dedicado a China. O sea que esto fue hace 15 años, todo ha evolucionado, él empezó también a progresar en los estudios hasta llegar a este punto. Entonces va a arrojar luz sobre todos estos temas. Hay cosas muy curiosas en esta mezcla de tradición y de ultramodernidad que representa a Japón. A mí me ha llamado, ya que hablamos de Japan Pop, me encanta el ejemplo de AKB48, Akihabara 48, que es uno de los grupos musicales. Bueno, el grupo ha vendido más de 20 millones de discos, creo que son, y sin embargo son en teoría 48 integrantes, pero han llegado a batir récord Guinness hasta 127, creo. Pero lo que me encanta como contraste es que una vez, para decidir quiénes grababan uno de los singles, se lo jugaron a piedra, papel y tijera. O sea que con este ejemplo yo creo que ilustramos lo sorprendente que es esta cultura, y si esto le sorprende, más le va a sorprender lo que tiene que contarle Guillermo. Luego recuerden, una vez concluya, que tendremos tiempo para el debate, para interactuar, para las preguntas, así que cualquier curiosidad que le surja, luego les damos rienda suelta, así que ahora pues disfruten. Muchas gracias por la presentación, es un auténtico honor estar aquí, es un placer, pero a pesar de ello comenzaré con una pregunta incómoda, y es que ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí todos nosotros? ¿Por qué vinieron seguramente a una conferencia ayer? ¿Por qué hay gente en el taller de Shodo? ¿Por qué toda esta semana? ¿Por qué este interés por Japón? ¿Qué hay detrás de este interés y
las razones por conocer un país que está a 10.000 kilómetros de distancia, a 7 horas de diferencia de franja horaria. Yo que trabajo con japoneses habitualmente sé lo que ellos supone el día a día, es levantarte muy pronto para poder conectarte a Skype y trabajar con ellos, además de forma muy intensa. ¿Por qué nos interesa un país que para visitarlo necesitas más de 10 horas de vuelo y sin embargo es capaz de llenar auditorios, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, ¿qué hay detrás de esta cultura? Evidentemente, la primera respuesta rápida sería es que Japón ha sido un puente. Japón ha sido un puente como este mapa, que es el mapa como ellos ven el mundo, son los mapas que encontrarían en cualquier escuela, high school de Japón, es decir, con ellos en el centro. Ha sido un puente entre Occidente y Asia, más en concreto entre la China continental y el Occidente representado por Estados Unidos. Pero hoy ampliaremos y daremos argumentos que van más allá, que explican este interés. Para ello haremos un doble bloque. El primer bloque, estos son los contenidos de la conferencia, será un breve recorrido histórico, pero en ningún caso será una narración histórica factual, no se preocupen. Son mis interpretaciones, después de este tiempo dedicado a Japón, las grandes interpretaciones que nos ayudan a entender a Japón, ¿de acuerdo? A entender por qué su historia es tan fascinante, o por qué a mí me resulta tan fascinante y supongo que a muchos de ustedes también. Las razones, ya les lanzo las grandes ideas, las razones es un país que ha sido capaz de reinventarse en numerosas ocasiones, pero de reinventarse completamente. No entraremos en este caso, pero por ejemplo, el Genji Monogatari, que es la primera novela japonesa escrita por una mujer en el año 1008, describe una aristocracia, una corte aristocrática del periodo Heian, que nada tiene que ver con el periodo siguiente, que es el periodo de luchas entre señores feudales, de los valores de los guerreros samuráis, etc. Japón hace ese cambio y hará otros cambios, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el cambio a nivel económico de casi primera potencia mundial a 2 décadas de estancamiento. Esta es una de las primeras claves, la capacidad de reacción, de reinventarse de Japón, y eso lo hace extremadamente atractivo. La segunda tiene que ver con que hay pocos países que hayan pasado en tantas ocasiones y de modo tan rápido de la empatía, del interés, del apego internacional, de la sociedad, de la comunidad internacional, al desapego, al desinterés, incluso a la crítica, al temor. Y Japón es uno de estos ejemplos. Bien, para ello nos utilizaremos este breve recorrido histórico y, por otro lado, hablaremos de Japón como superpotencia cultural en el siglo XXI, como ejemplo de soft power, como ejemplo de un país que influye en el mundo, en nuestro día a día, y podemos hacer un repaso, si quieren, antes de comenzar. En la gastronomía, ¿cuántas veces iban a un restaurante japonés hace 20 años o hace 10 años? ¿Y cuántas veces van hoy en día? ¿Quién es Haruki Murakami? Seguramente muchos de ustedes lo han leído. El manga, la animación y muchas otras cosas. No sé si aquí, imagino que no hay una tienda Muji, pero a nivel de diseño Japón también es puntero. Y eso a pesar de estar en un estancamiento económico del que difícilmente van a poder salir, porque están afrontando los retos propios de la modernidad y de la madurez económica y social. Bien, para eso nos servirá esta segunda parte, para explicar qué quiere decir que es una superpotencia cultural, qué hay detrás de ello. El soft power es una de ellas, la utilización por parte del gobierno, pero no tan solo, y desgranaremos algunos de los ejemplos del J-pop, del Japanese Popular Culture, ¿de acuerdo? De la cultura popular japonesa. Comencemos con este breve recorrido histórico. Aquí tienen un cronograma en que ya nos explica algo de Japón, ¿no? Japón tiene una cultura única, pero es una cultura que ha sido enriquecida por la influencia cultural china. Si ven los primeros 2000 años, vemos toda esta llegada del cultivo de la cultura del arroz, el comer con palillos, los ideogramas, el budismo, el sistema político. Esto es todo de influencia china. ¿De acuerdo? Digamos que todo ese imaginario que tenemos de geishas, samuráis, etcétera, en el siglo XVI todavía no estaba desarrollado. Sin embargo, en el siglo XVI aparece una amenaza y una nueva influencia, que es la llegada de los peninsulares, es decir, primero de portugueses en el año 1543 y luego San Francisco Javier y otros jesuitas. Y esto es una amenaza a la que tienen que hacer frente los nuevos líderes de Japón. Los líderes de Japón que a finales del siglo XVI están llevando a cabo un proceso de unificación del país. Son Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu. Los tienen aquí para ilustrarlos y verles también las caras porque son como los padres de la nación,
por así llamarlos. Y son una amenaza, la presencia peninsular es una amenaza en un triple sentido. En primer lugar, porque los peninsulares habían llegado impulsados por la oleada de los descubrimientos y de las exploraciones marítimas, pero también habían llegado a comerciar. ¿Y qué comerciaban? Pues también con armas. Y precisamente comerciaban con los señores feudales, que eran los principales enemigos de los unificadores del país. ¿De acuerdo? Este fue un caso. El otro es el cristianismo, que se expandía y suponía una lealtad a un poder que estaba a kilómetros y kilómetros, miles de kilómetros de Japón. Y además de ello, el comercio exterior suponía un drenaje de plata. El caso es que Japón, ante esta amenaza, hace una reacción que pocos países han conseguido, algunos desafortunadamente todavía existen, que es una política de aislamiento nacional completo. Expulsan a todos los occidentales. Bueno, excepto un caso que es anecdótico, pero que es curioso y les he traído, que esto es la bahía de Nagasaki. Construyeron una isla artificial amurallada con un puente en el que residían unos pocos holandeses. El resto de europeos, el resto de extranjeros, todos fuera del país. ¿De acuerdo? Además, los japoneses no podían viajar al exterior. Es la denominada política de Sakoku, de aislamiento nacional. Pero ¿por qué es interesante esta política, esta reacción, esta reinvención? Porque este periodo, el periodo Tokugawa va de 1603 a 1867, pero sobre todo el periodo de aislamiento va de 1630 a 1854. Durante ese periodo, Japón estuvo cerrado al exterior. Pero esto le permitió una estabilidad política en la que fue capaz de desarrollar instituciones propias, políticas propias que no existían en otros países, también aprovechar al máximo los recursos, pero al mismo tiempo crear una cultura popular propia, diferente de lo que había absorbido de China. Y esta cultura ya nos empieza a sonar un poco más. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, una institución, la Sankin Kotai, hay muchas instituciones que explicarían el desarrollo de esta cultura japonesa urbana del periodo Tokugawa. Pero esta institución lo que hacía era que el nuevo shogun, el nuevo poder político, había dos poderes políticos, uno era el emperador, el otro era el shogun, para controlar a todos los señores feudales que habían estado en guerra siglos y siglos, no ellos, sino sus antecesores, etc., les obligaba a permanecer en la ciudad durante un periodo de tiempo, en la capital, en Edo, lo que es Tokio actualmente. Y cuando ellos no estaban en la capital, tenían que estar sus familiares. ¿Qué hizo esto? Un tránsito de persona constante, un ir y venir, un flujo de personas y la creación de un mercado único. Y no solo eso, sino que creó grandes ciudades, que eran los lugares donde iban para intercambiar y donde eran los lugares de descanso antes de llegar a la capital. De esta manera, la capital, Edo, se convirtió en la ciudad más poblada del mundo. Y es en esta capital, en Edo, pero también en Osaka y en Kioto, donde empieza a florecer esta cultura urbana japonesa, propiamente japonesa. ¿De acuerdo? Es aquí donde se desarrollan los teatros en los que se ofrece la ópera kabuki. Pero al lado de las casas de ópera kabuki, ¿qué encontrábamos? Las casas de té, donde se desarrolla todo el protocolo de la ceremonia del té, que no sé si han tenido la posibilidad de experimentarla, pero es muy explicativa de la importancia del protocolo en Japón. Y al lado de esto, que se desarrolla también otro tipo de casas de ocio, las casas de citas, donde encontramos la figura de las geishas, que eran acompañantes profesionales, que tenían un conocimiento sobre las artes tradicionales japonesas, sobre la música, sobre la poesía, sobre el baile. Esta cultura es propia de este periodo. Cuando pensamos en el Japón de los samisen, del Ningyo Yoruri, etc., estamos pensando en este periodo. Un periodo que quedó perfectamente reflejado con los ukiyo-e. Los ukiyo-e es el grabado japonés por excelencia. Es simplemente la superposición de planchas de madera que al final dejan un dibujo, pero es la estandarización del arte también, en cierta medida. Esto permite la difusión de las representaciones artísticas a una parte importante de la sociedad, porque el mismo dibujo puede tener muchísimas copias. Este arte del ukiyo-e, ese mundo, ukiyo-e quiere decir mundo flotante, esos ukiyo-e reflejaron muy bien este periodo. Aquí tenemos algunos ejemplos de Utagawa, también del gran representante de los ukiyo-es, que es Hokusai. ¿De acuerdo? La ola de Kanagawa, que es una
un ukiyo que seguramente conocerán, forma parte del conjunto de 37 imágenes del monte Fuji, que digamos que es su gran obra, pero no es la única, hizo más de 30.000 dibujos. Bien, este es el Japón hasta el siglo XIX, pero de nuevo llega la amenaza exterior. Después de 2 siglos de estar encerrados, llegan los americanos, llegan con las naves, con una política de cañonera y dicen, no, perdonen, ustedes se tienen que abrir al mundo, al comercio internacional, a través de un tratado, curiosamente, un tratado de amistad y comercio y navegación. En Japón al principio hay muchísimas resistencias, muchísimas, porque temen que todo aquello que temían en el siglo XVI, del comercio, la dependencia extranjera, la pérdida de soberanía, se produzca en el siglo XIX. Japón es en ese momento un Japón feudal, es un Japón protocapitalista, con una cultura propia que se ve incapaz de hacer frente a ello. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Pues ocurre, de nuevo, esa característica que les estaba informando, que les estaba hablando. Japón se vuelve a reinventar. Japón, en tan solo una generación, durante el periodo Meiji, por eso es tan importante este periodo, entre 1868 y 1912, lleva a cabo su modernización, Fukoku Kyohei. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por un lado, quiere ser un país rico, abierto al comercio, con niveles educativos superiores a los estándares europeos, con nivel militar e industrial iguales que los países más ricos europeos. Y, por otro lado, también un país fuerte, con un Estado moderno, con un Estado centralizado, burocratizado, pero también con un parlamento y también con una constitución. Es un Japón moderno. Es ese Japón el que sorprende a todos los viajeros, diplomáticos, comerciantes, militares que visitan o están en contacto con el país a finales del XIX y principios del XX. Este país que ha sido capaz de hacer, porque lo visualicen de otra manera, en una generación, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Un Japón moderno. ¿Pero qué quiere decir ser moderno a principios del siglo XX? También ambiciones imperialistas. Y esto nos lleva a ese cambio de percepción, que es la segunda característica de la que les hablaba de Japón. Capacidad de reinventarse, pero también capacidad de pasar de la empatía al desafecto, al desapego. Ser moderno a principios del siglo XX también quería decir tener aspiraciones imperialistas, y Japón no fue una excepción. Japón empieza con la primera victoria sobre China, que era el ascendente cultural de Japón durante 2000 años, una victoria en el año 1895. Luego es el primer país con un ejército asiático, con ejército moderno, que vence a una potencia occidental. Y posteriormente empieza el proceso colonizador también. En el 95 había ocupado Taiwán, pero en 1910 ocupa Corea. Y no solo eso, la cosa va más. Y en los años 30, con ese proceso fascistizante, Japón se convierte inicia de alguna manera lo que sería la Segunda Guerra Mundial, pero en el Pacífico, con la Segunda Guerra sino-japonesa, que comienza en el año 37. ¿Cuál es la importancia y la tristeza de este momento? Que Japón se convierte en protagonista de algunas de las vulneraciones de los derechos humanos más aberrantes del mundo, de la historia. Por ejemplo, The Rape of Nanjing, la masacre de Nanjing. El ejército imperial entra en la ciudad de Nanjing y asesina, las cifras, es un tema muy sensible entre China y Japón en la actualidad, y las cifras varían entre los 300.000 que hablan los chinos, incluso hay negacionistas en el caso japonés. Con independencia de ello, las aberraciones, las vulneraciones de los derechos humanos fueron aberrantes. Hay una película de Lu Chuan que se llama Ciudad de Vida y Muerte, Nanjing, Nanjing en inglés, que creo que representa muy bien lo que ocurrió en aquel momento. Y no fue solo esto, hay muchos otros casos como en Harbin, que se hicieron pruebas con la inyección de determinadas... es que son detalles bastante escabrosos. Si quieren, hay un libro que se llama El Holocausto Asiático, que entra en estos detalles y no hace falta entrar. Hay otro tema, por ejemplo, que fue las mujeres de confort, que la llaman todavía en Japón, las Yanfu, que fueron mujeres secuestradas en diferentes países de Asia, más de 100.000, que fueron forzadas a ofrecer servicios sexuales a todo el ejército imperial por todo el continente. Y ha sido este año que por primera vez el primer ministro Shinzo Abe ha reconocido este hecho delante de la primera ministra coreana. El caso es que Japón, en este momento, con estas vulneraciones, claramente genera un desapego internacional.
o de una parte de la comunidad internacional, evidentemente no Alemania, Italia en estos momentos, pero no genera la empatía que había conseguido en las décadas precedentes. Pero es que al mismo tiempo, ¿qué sucede? Japón es víctima de uno de los episodios más tristes de la historia contemporánea, si no el más triste, del lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, que fuerzan la rendición del país. Claro, esto digamos que mueve un poco la conciencia internacional hacia el pueblo japonés, que era, pero no era, el culpable de todo lo ocurrido en Asia, que había sido protagonizado por el ejército imperial. Vemos este vaivén de empatía, de interés por Japón. También vemos como las imágenes que tenemos todos en la mente de Japón empiezan a encajar. La cultura de los samuráis, de las geishas, el samisen, el koto, el kabuki, el teatro no, y empezamos a ver el Japón más agresivo de los valores de los samuráis, pero sobre todo del proceso de militarización, de la gran esfera de coprosperidad asiática en el continente asiático, de los kamikaze, etc. ¿De acuerdo? Que termina en ese momento y comienza la ocupación norteamericana. Y ahora volvemos a la primera de las grandes ideas sobre Japón, su capacidad, de nuevo, de reinventarse. Japón, como ven, es un país destrozado. Una cuarta parte de su potencial económico se ha perdido, 2,5 millones de vidas. El desempleo es rampante, la ocupación norteamericana dura hasta el 52, la humillación internacional. Y sin embargo, miren qué dibuja esta gráfica. Esta gráfica dibuja que Japón fue la economía con un dinamismo económico en términos de indicadores macroeconómicos más espectacular después de la Segunda Guerra Mundial. Durante 15 años un ritmo de crecimiento del 10%. ¿En qué consiste qué hay detrás de este crecimiento? Hay la capacidad de reinventarse de todos los actores de una sociedad, no solo de los políticos, los económicos, los sociales. Tenemos la capacidad de reindustrialización, la vitalidad del mundo académico. Tenemos un consenso político claro. Olvidemos todo aquello que no sea crecer económicamente. En Japón, durante décadas, ha habido un triángulo de acero, formado fundamentalmente por los grandes conglomerados empresariales. Se denominaban Zaibatsu antes de la Segunda Guerra Mundial. Les cambian el nombre, pero son los mismos, Keiretsu. Y esos son uno de los pivotes. Mitsui, Mitsubishi, Nissan, y luego se irán añadiendo otros, son uno de los pivotes del poder en Japón. El otro pivote son los altos funcionarios, por ejemplo, en este momento, del Ministerio de Industria. Y el tercer pivote, que no hay que olvidar porque sigue siendo muy importante, es el Partido Liberal Democrático. Japón es un país democrático, un sistema bicameral, pero ha gobernado el mismo partido de forma ininterrumpida desde el año 54 hasta la actualidad, solo con dos momentos de cambio en el 98 y del 2009 al 2012. Ese era el triángulo de acero que hay detrás de la decisión política de concentrarse en la economía y renunciar incluso a las relaciones internacionales estrictamente hablando. Su propia constitución renuncia al uso, por ejemplo, de la guerra y renuncia a tener un ejército propio. Es decir, un país que se quiere mostrar al mundo como pacifista en estos momentos. En la actualidad hay un gran debate en torno al tema. Hay un consenso político en el crecimiento, pero también hay un consenso social. Hay un consenso social con los trabajadores. Hay un consenso social que ha garantizado durante décadas el trabajo de por vida, incluso una remuneración, el ascenso en la remuneración en función de la antigüedad. Si les pregunto ahora mismo cuál es Japón lleva 3 décadas perdidas de estancamiento, crecimiento de 2%. Si les pregunto cuál es la tasa de paro en la actualidad, un poco más, el 3%. Y el peor momento que se vivió en 2001, 5%. Detrás de este crecimiento está el consenso social también. ¿De acuerdo? Un consenso social que permite también a la gente consumir, y vemos que en este momento los 3 tesoros de la sociedad dejaron de ser, justo en una época anterior, justo en los 50, habían sido la televisión en blanco y negro, había sido el frigorífico y la lavadora.
Pero ya en los 60 las aspiraciones van a más, es una sociedad consumista, esto no lo podemos negar, y ya es la televisión a color, el coche y el aire acondicionado. Los estándares de vida van mejorando. Pero ¿cuándo Japón realmente demuestra este potencial? Yo creo que los años 70 son claves, porque Japón forma parte de la cadena de suministro mundial y se ve afectado por las crisis del petróleo, como es lógico, pero porque Japón es dependiente energéticamente. ¿Pero qué sucede? Que resulta que la eficiencia, por ejemplo, de sus coches los hace extremadamente competitivos, porque gastan menos gasolina que los coches norteamericanos. Y entonces las marcas japonesas empiezan a vender y a vender. Y es cuando empiezan Nissan, Toyota, Sony, Panasonic, Canon, Nikon, Nintendo, Sega y muchas más. El Made in Japan inunda el mundo y Japón se convierte en la segunda economía. Es decir, pasa de la destrucción, el desempleo, la ocupación, ¡bum!, se reinventa de nuevo y ahí lo tenemos, segunda potencia mundial. ¿Qué sucede? Que los americanos se asustan. Estos japoneses los teníamos ocupados, luego son amigos, este vaivén de empatías y demás no se acaba de interesar. Bueno, se asustan sobre todo a nivel económico y lo que piden, igual que le piden hoy a los chinos, es o una apreciación del yen o una depreciación del dólar respecto al yen. Y eso es lo que se acuerda en el año 1985 en el Hotel Plaza. Acuerdan una depreciación del dólar respecto al yen. Lo acuerdan Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Alemania y Francia. ¿Qué ocurre de repente? Que producir en Japón es más caro, pero que el yen tiene una fuerza enorme. Es cuando los japoneses dicen, uy, pues si viajar a Europa no es tan caro. Y empiezan a llegar. Y es cuando las empresas dicen, uy, igual nos vamos aquí al lado y producimos. Y de repente se ve un desembarco en España de Nissan, de Yamaha y otras empresas Sony que vienen a producir. ¿De acuerdo? Y es el momento en que los japoneses tienen tanto dinero que, por ejemplo, Sony compra Columbia Pictures o los japoneses compran el Rockefeller Center, que ya me dirás para qué. Pero es lo mismo, los chinos este año han comprado el Rockefeller Center, es como una demostración de fuerza. ¿De acuerdo? Bien, pero este dinero también, claro, llega a muchos sitios y ¿dónde llega también? Al sector inmobiliario y al sector financiero, generando una burbuja de dimensiones desconocidas en Japón. Una burbuja que estalla en el año 89 y que todavía sus consecuencias perduran hoy en día. Los precios de los activos inmobiliarios se habían triplicado desde el 85, pero entre el 89 y el 91 vuelven a nivel del 85. Y el índice Nikkei baja un 65%. ¿Y desde entonces qué? Desde entonces casi 3 décadas de prácticamente estancamiento, de crecimientos en torno al 2%, menos, pero grandes retrocesos, con 4 grandes crisis. ¿Cuáles son estas crisis? 97, crisis asiática, son mercados a los que exportan los japoneses, se ven colapsados, caída del Producto Interior Bruto respecto al año anterior del 2%. Año 2001, inestabilidad internacional por el 11S, de nuevo bajada del consumo interno y aumento del paro, es el momento en el que se alcanza ese máximo del 5% del paro. 2008, crisis internacional, bajada del consumo interno, bajada de las exportaciones, retroceso del 6% en el crecimiento. Y cuando repuntaba un poco, 2011, el pueblo japonés, los 127 millones de habitantes que viven en Japón, se ven sacudidos por una triple crisis. El peor acontecimiento de Japón desde la Segunda Guerra Mundial. Terremoto, más de 7 en la escala Richter, tsunami y posterior crisis nuclear, que interrumpe la cadena de suministro, pero sobre todo a nivel de vidas, lo importante es el tsunami que se lleva de por medio decenas de miles, 20.000 si no recuerdo mal, más los desaparecidos. Pero Japón se rehace incluso de esto. Igualmente, es por esta evolución que tenemos en la mente que Japón está de caída, de capa caída. Pero no hay que olvidar, y que es China ahora, que solo interesa a China, pero no hay que olvidar que es cierto que China supera como segunda economía mundial a Japón en el año 2010, cierto. Pero es que Japón sigue siendo la tercera economía del mundo. Y si la comparas con China, en términos de estándares de vida, como los estándares de vida se miden en términos de PIB per cápita, ¿qué tenemos? Que en China no llegan a 14.000 y en Japón el PIB per cápita está por encima de los 38.000, por delante de España, que estaría
El año pasado estaba en 35, yo creo que ha subido. Por tanto, sigue siendo un país riquísimo. En la zona de Kanto, alrededor de Tokio, como trae este mapa, el Producto Interior Bruto de esa planicie es igual que el de Brasil. Por tanto, imaginen la capacidad económica que sigue teniendo este país. Igualmente, aceptamos la idea de que hay una bajada de la influencia económica de Japón a nivel internacional, pero ¿qué ha sucedido? Que ha entrado en el siglo XXI como una superpotencia cultural. Sus productos, sus representaciones culturales, sus expresiones, están incluso en nuestro día a día, que estamos a 10.000 kilómetros. Están mucho más presentes en muchas de las sociedades de Asia, pero en nuestro día a día. Hablábamos de literatura, Haruki Murakami y otros. Hablábamos de manga, animación, pero hablábamos de la gastronomía, del diseño. ¿Quién tiene un coche Nissan o Toyota aquí? Seguro que alguien, o si no una Yamaha o una Honda. Es verdad que, y esto es un fenómeno, pero es un fenómeno que explica mucho de la historia. Mis padres tenían una Telefunken, ¿vale? Y yo suspiré por comprarme una Sony, pero en realidad hoy en día tengo una Samsung y seguramente me compraré una tele china próximamente porque son más baratas. Es decir, Japón ya no está en la venta de estos productos, pero no está en la venta de estos productos, pero la imaginario, sus valores han penetrado en nuestras casas, sobre todo en la gente más joven. Pero esperemos y vamos a descifrarlo. Superpotencia cultural. Claro, Japón ha sido uno de los países que mejor ha vendido la idea de combinar representaciones artísticas tradicionales, por ejemplo, las artes decorativas, ¿no? Pues los bonsáis, el ikebana, o las artes marciales, ¿no? El kendo, el judo, y lo ha combinado con elementos propios del siglo XXI. Y esto cualquiera de los que estáis aquí, que hayáis visitado Japón, lo sabéis. No hablaremos de los bates japoneses, porque podríamos hablar, y no de los que todo el mundo piensa, sino de lo que están trabajando en la actualidad. Si alguien quiere, les explico en qué están trabajando en la actualidad más tarde. Pero podríamos hablar, por ejemplo, de la robótica. Ellos están obsesionados con que los robots pues, te limpien la casa, te ayuden en casa en las tareas del hogar, pero además sustituyan al recepcionista de un hotel y sepan tocar música clásica. Y esta es otra imagen de Japón. Es muy difícil, desde nuestra óptica, hacer una interpretación de todo lo que hay detrás de estas corrientes culturales. Es decir, cuando te sientas y piensas en Japón, te llegan las geishas por un lado, los valores de los samuráis, pero dices, no, perdona, los japoneses son trabajadores incansables que hacen objetos de gran valor y que tienen un gran valor añadido y que tienen una gran calidad. Y dicen, no, perdona, los japoneses lo que son unos ultramodernos que viven en el uso intensivo de las tecnologías y tienen unos pelos muy extraños todos los jóvenes. Y entonces, ¿qué es Japón? ¿Qué de todo esto me descifra que es Japón? Pues lo que hay que es intentar hacer clasificaciones. Y Yoshio Sugimoto, que es una persona que conozco, hizo esta clasificación que creo que es de gran utilidad. Es de gran utilidad porque permite ayudar a mis amigos que un día me vienen y me dicen he leído a Banano Yoshimoto y me parece que es muy, muy chula la literatura japonesa, y el segundo día, como han ido al FNAC o han ido a la Central o a otra librería, la que sea, y han cogido a Kawabata, me dicen, uy, la literatura japonesa es durilla, ¿eh? Claro, entonces hay que saber un poco. Y esta clasificación ayuda. ¿Esta clasificación qué hace? Básicamente nos centramos en quiénes son los productores y quiénes los consumidores. Desde esta perspectiva tenemos una cultura que podríamos considerar de élite, le pueden llamar como quieran. ¿Qué quiere decir de élite? Que los consumidores y los productores son gente versada en el tema, con un conocimiento de la expresión cultural. Estamos hablando, por ejemplo, del kabuki, estamos hablando de la ópera kabuki o del teatro no, o de incluso las sinfonías koto. El conocimiento que hace que lo puedas gozar, que lo puedas realmente interpretar. Puedes ir, pero si tienen 3 días en Tokio no vayan al teatro kabuki porque morirán en el intento. ¿De acuerdo? Este sería un ejemplo. Luego una cultura que me interesa menos, pero puedo percibir en alguna parte del público que seguramente le interesa, es la cultura populista. Son aquellos productos culturales hechos por amateurs para productores culturales. Y me dirán, ¿qué es esto? Pues, por ejemplo, los programas de talentos o, por ejemplo, los reality shows.
En Japón hay muchísimos. Entre la gastronomía y los reality shows y el béisbol y el Go, los domingos por la mañana ya tienen la programación televisiva. Bueno, pues esto es la cultura populista, ¿de acuerdo? Una cultura populista, o le pueden llamar como quieran, ¿no? No sé, seguro que hay una definición mejor. La que sí que me interesa mucho, porque creo que es la que eres capaz de apreciar cuando consigues estar un tiempo más o menos largo en Japón, es la cultura Seikatsu. La cultura Seikatsu es la cultura del día a día de Japón, de la cotidianidad. Está hecha por amateurs, es decir, lo hacen en casa los japoneses, las japonesas, para japoneses y japoneses que viven en su casa, para amateurs. Estoy hablando, por ejemplo, de la cultura del origami o de la cultura, incluso el ikebana también estaría en este ámbito, pero hay otros, por ejemplo, tenemos el origami, saben que es el arte de la papiroflexia japonesa, el ikebana también lo conocen, pero seguramente el furoshiki, ¿lo conocen? Pues también es espectacular, simplemente es doblar pañuelos de manera que pueden ayudarle para llevar pues, los libros o los tuppers al trabajo. Y los tuppers es otro mundo, que son los obento japoneses y que realmente son un arte en sí mismos. Este es, digamos, de restaurante, para takeaway, pero de restaurante. Pero es que si van a casa de cualquiera familia, sobre todo si tienen niños, verán todas las obras artísticas que hacen dentro del tupper, que luego comen en casa. Por tanto, la cultura Seikatsu, de lo que hay mucho, digamos, dentro de la cultura Seikatsu, podríamos hablar de los gestos en las conversaciones, podríamos hablar de los saludos, eso forma parte de la cultura Seikatsu, ¿no? De las famosas inclinaciones para saludar, etcétera, eso forma parte de esa cultura. Y luego la que nos interesa hoy, la que vamos a focalizarnos, que es la cultura de masas, es decir, hecha por profesionales para un público que no tiene por qué compartir el conocimiento sobre el producto cultural que se está vendiendo o consumiendo en ese momento, etc. ¿Y qué hay dentro de la cultura de masas? Bueno, pues dentro de la cultura de masas encontramos sobre todo pues el gran referente para nosotros, insisto, que sería el manga. ¿Y qué quiere decir manga? La pregunta más sencilla de la tarde. Bien, podemos ponernos serios, académicos. Bueno, etimológicamente, manga tiene dos pictogramas. Ga es utilizado para imagen y man es utilizado para dibujos rápidos o esbozos. Por tanto, manga quiere decir dibujos rápidos, esbozos inacabados. Hay otros autores que hablan de dibujos grotescos. Bien, aunque coge algunos de los atributos del manga, no explica la complejidad del manga. Por tanto, ¿qué es el manga? El manga es el cómic japonés. Y punto. ¿De acuerdo? Desde una tira de viñetas hasta un libro o una antología. Eso es manga. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos explicar lo complejo, lo variado del manga, que es una de sus principales características. ¿Por qué? Porque el manga no es un género, el manga es un medio, y es un medio que refleja la realidad de Japón. Sus tradiciones, su folclore, sus ideales, su cotidianidad. Por tanto, característica clara del manga, diversidad. Diversidad temática, ciencia ficción, aventuras intergalácticas, manga histórico, competiciones deportivas, etcétera, 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 etcétera. De todo lo que podéis imaginar. Yo creo, sinceramente, que hay un manga para cada persona. Para cada japonés, pero también para cada canario. El tema aquí sería un poco intentar ver cuáles son las características del manga, porque si es cómic, es japonés, pero quiere decir que sea cómic japonés, es igual que el cómic norteamericano. Pues no. Al igual que la diversidad y la complejidad, el manga tiene una serie de características, ¿de acuerdo?, que lo hacen más o menos identificable. La primera, y esto sorprenderá a mucha gente, pero es así, el manga es en blanco y negro. Generalmente, en la mayoría de los casos, es en blanco y negro. Lo que nos llega a nosotros son unas versiones del manga, ¿de acuerdo? Esta sería la primera idea. La segunda es que el manga, claro, nosotros tenemos en la cabeza mangas que duran y duran y duran y duran, y dices, estos cogen
el manga y lo van estirando el argumento y van sacando. Pues no, los mangas normalmente son finitos, es decir, sus historias tienen un final. Y es difícil la recuperación. Otra cosa es que Doraemon lleve 3 décadas, ¿de acuerdo? Eso es otra cosa. Además, para los que consumís manga, sabéis que los finales siempre son, bueno, siempre no, pero en la gran mayoría de casos son bastante abiertos. Es decir, te dejan un poco margen a la interpretación. Esta sería otra de las características. Otra característica muy importante es que lo importante para el mangaka, que es el dibujante, no es tanto el diseño, sino la narración. Él lo que quiere es que el ritmo sea dinámico, trepidante, que la persona vaya pasando rápidamente de una hoja a otra, a otra, a otra. Esto, claro, esto va en contra de lo que es el diseño o el realismo, el acabado, y favorece lo que es la narración. ¿Y cómo se pueden combinar estas dos cosas? Pues con un metalenguaje que puedes dedicar una tesis doctoral, no. Todas las próximas tesis doctorales que se hagan en el departamento de filología, si hay departamento de filología, que no lo sé, en la Universidad de La Laguna, de aquí al 2050 por lo menos. Es un metalenguaje que ya lo hemos incorporado, pero hay muchísimo. Es decir, los lectores de manga pueden apreciar, yo creo que una parte sustancial, pero hay muchísimo que se nos escapa porque tiene que ver también con la propia idiosincrasia japonesa. ¿Cuál no se nos escapa? Pues los que no se nos escapan es un personaje con unas rayas diagonales en paralelo detrás, es que tiene prisa o va corriendo. Esto es fácil. Otro muy fácil es, pues, que ya lo hemos interiorizado, es si se le hincha una vena, ¿no? Pues es que está o en un compromiso o más que en un compromiso se está enfadando. Habría otro, si este sí que es japonés y ahora les parecerá súper normal. Si le sale una burbuja de la nariz es que se ha dormido rápidamente. Y este lo percibimos. Y luego hay mucho más, ¿eh? Hay, por ejemplo, uno que es, si le sale una gota de sangre de la nariz, es excitación sexual. Y responde a una reacción fisiológica. ¿De acuerdo? Por tanto, interpretación, interpretación, interpretación que enriquece la lectura del manga. Y esto lo hace apasionante en sí mismo. Otra característica, bueno, una característica importante es que es verdad que el diseño no les interesa tanto. Bueno, la narración pasa por encima del diseño, sin embargo, los rasgos faciales son lo más importante y esto sí que está muy trabajado. Por ejemplo, los ojos. Los ojos sabemos que son el espejo del alma, pero en el caso de Japón, además, son el espejo de la situación en la que se encuentra el personaje. De esa manera, unos ojos grandes y redondos quieren decir una persona pura, pero también una persona un poco, si no inmadura, ingenua, bondadosa, por poner un término medio. En el caso de ojos como los míos, azules, rasgados, pequeños, supondría maldad, ¿de acuerdo? Como descripción general. Bien, esta es una característica y una característica que esta es la que vuelve locos a los traductores de manga. No hay nada más divertido que ver a un traductor de manga intentando hacer la traducción correcta de esto. Es que el japonés es muy rico en recursos sonoros, en onomatopeyas. Entonces tiene unas onomatopeyas que son, bueno, que son como las nuestras, ¿no? Son palabras que responden a sonidos como los que se llaman giseigo. ¿Qué quiere decir? Pues cuando un perro ladra, ¿no? Guau guau, pues ellos es guan guan. O cuando te late el corazón, pues toki doki. No sé cómo es en castellano. Pero bueno, esto sería fácil de interpretar, ¿no? Hasta cierto punto. Pero es que luego hay otras palabras, otras que responden a sonidos, no responden tanto a sonidos, sino que son palabras que responden a estados o acciones, pero que son onomatopeicos igualmente. Ahora les he hecho aquí un quiebro a todos en la explicación. Un ejemplo. Por ejemplo, a ver, si le traen un queso con muchos agujeros, eso quiere decir, bueno, la expresión sería pucho pucho. Bien, como ven, se nos escapa bastante. O un perro que se aleja y va saludando, despidiéndose de su dueño, sería gio gio. Ahora, uno más claro. Dos personajes se encuentran, ¿de acuerdo? Y hace tiempo que no se han visto. Y uno está pensando que el otro ha engordado. Pues eso pondría arriba, puyo puyo. Que no quiere decir nada, ¿eh? Es una onomatopeya, pero quiere decir, uy, te estás engordando, ¿eh? Pues imagínense al traductor. Bueno, ahora escribo aquí, hace tiempo que no te veo y estás engordando. Y dices, claro, pero ¿es esto exactamente lo que quiere decir con este? Es muy complejo y esto realmente enriquece mucho la lectura, pero es un dolor de cabeza añadido para los traductores.
Bien, estas serían algunas de las características del manga, pero hay otros aspectos creo que relevantes como el origen. ¿De acuerdo? Para el origen del manga podríamos utilizar tres grandes interpretaciones. La primera es la más purista, considera que hay una continuidad de estilo y una continuidad de diseño entre las primeras manifestaciones de arte visual y la actualidad. Estamos hablando de, bueno, los antecedentes serían los textos budistas que trajeron los monjes budistas desde la India, eso el budismo mahayana, que viene desde la India a través de China. Eran pergaminos en los que habían una serie de dibujos en blanco y negro. Bien, la interpretación de esto, o la versión japonesa de esto, serían los emaki-mono, que simplemente son dibujos en papel enrollado, ¿de acuerdo? Y son dibujos en blanco y negro, luego evolucionan y hay en color. Y al principio muy religiosos, pero luego tratan temas diferentes. De todas formas, la gran demostración de la continuidad sería el Choyujiga, que lo tenéis aquí, que es un imaki-mono en el que aparece un texto del siglo XII, un papel enrollado del siglo XII, en el que aparecen representados una serie de animales, zorros, ranas, micos, que están en actitudes humanas, están bailando, riendo, y básicamente es una crítica a la sociedad aristocrática del momento. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera versión diría, pues desde el siglo XII, 1000 años, no llega, pues hay una continuidad en el manga japonés. Hay una segunda versión, también bastante purista, que dice, no, hay una continuidad estética, pero hasta que no se estandariza la producción de arte y se hace un consumo general, no se puede hablar del manga en el caso de Japón. Por tanto, hay que esperar a los grabados japoneses de los ukiyo-es, de Hokusai. Por tanto, habría que esperar a finales del periodo Tokugawa, a principios del periodo Meiji, es decir, mediados del siglo XIX, cuando Utagawa, Utamaro y Hokusai hacen sus obras. Para refrendar este argumento, esta hipótesis, que es más sólida, tendríamos, por ejemplo, que en el año 1818, si no recuerdo mal, Hokusai publicó una serie de esbozos, de retratos, bastante grotescos, caricaturescos, hechos por Hokusai. Y por tanto, en esto sí que se ve una continuidad más clara respecto al manga. Si vamos a la tercera interpretación, menos purista, menos, de la identidad y la unicidad japonesa, nos centraríamos en la gran influencia del cómic norteamericano en el manga. Segunda Guerra Mundial, recuerden, ocupación norteamericana, por tanto los americanos controlan las publicaciones y publican mucho cómic americano, y el cómic en ese momento se convierte en un elemento de consumo, de ocio muy barato y por tanto de gran éxito. Bien. Es en este momento en el que aparece el dios del manga. El dios del manga es Tezuka Osamu. Tezuka Osamu ha hecho centenares y centenares de manga, y lo que hace es incorporar mucho de la influencia norteamericana y también, sobre todo, más que norteamericana del cómic, de técnicas cinematográficas. Es decir, es con Tezuka Osamu que lo que sucede es que el manga pasa a ser un arte visual secuencial. ¿Qué quiere decir? Que ya hay un ritmo. Una misma escena se divide en diferentes viñetas y entonces imita un poco el movimiento de la cámara. ¿De acuerdo? Eso es el story manga y por tanto es un salto cualitativo considerable, y por eso hay muchos estudiosos que lo que consideran es que el manga real, el cómic japonés como tal, nace en este momento, por tanto, unos 60 años. Bueno, Tezuka Osamu es el dios del manga por la cantidad de personajes que ha creado, por la incorporación de las técnicas cinematográficas, pero por mucho más. Empieza en los años 50 con Shin Takarashima, que es La nueva isla del tesoro, es una adaptación de la obra de Robert Louis Stevenson, que ya tiene éxito, pero sobre todo con Tetsuya Natsume, que es Astro Boy. Es cuando, ya me pongo para otra parte del público, es cuando lo peta en los años 60. ¿De acuerdo? Luego evoluciona hacia manga shoujo en los 70 y en los 80 incluso hace manga ya seinen, es decir, serio, como Blackjack, ¿de acuerdo? Digamos para un público más adulto, con más violencia. Pero son centenares y centenares de obras y muchos de los mangaka pues, le deben mucho a él. Hay otros mangaka, cuando el manga empieza a exportarse a Estados Unidos y otros países, lo que sucede es que, como es lógico, llega un público que tiene un gran desconocimiento.
desconocimiento de la diversidad, de las diferentes tipologías, y es el momento en que genera mucho debate porque empieza a asociarse a contenido sexual demasiado explícito, violencia gratuita, etcétera, etcétera. Y es cuando queda esta, digamos, marca como característica esencial del manga japonés. Pero como les he dicho, el manga es un medio y por tanto hay muchos géneros. Y como géneros veamos una clasificación, y una clasificación en torno a lo más básico, en torno al público que lo consume y la temática. Es decir, entre si son público adolescente, no es público adolescente, si son mujeres, si son hombres y la temática. De esta forma aparecen 4 grandes géneros, que es el shonen manga, el shoujo manga, el seinen manga y el yosei. ¿De acuerdo? El shonen manga es es el más exitoso porque ocupa la cuota de mercado más importante, llega al 40%. El shonen manga fundamentalmente está destinado a público adolescente menor de 18 años, pues por hacer más claramente, y sobre todo masculino. ¿Vale? Y los personajes son adolescentes que hablan de temáticas adolescentes, ahora eso sí, en medio de una aventura intergaláctica o en medio del patio de un colegio. Y el caso más paradigmático yo diría que es el de Inoue con Slam Dunk, que es la historia de un equipo de baloncesto. Es de los más vendidos, es de los más, históricamente, los más conocidos. Además de Slam Dunk, podríamos Tetsuo Tomo, también sería otro, o Los Caballeros del Zodiaco de Kurumada Masumi sería otro ejemplo. Hay muchos, ¿de acuerdo? Porque ya, como digo, es el más exitoso. Luego pasaríamos al manga para público adolescente, pero femenino. ¿De acuerdo? Sería el shoujo manga. Empieza mucho en los 70 gracias a una generación, la generación de las flores del 24. Son del 24 porque nacieron en el 49 y en el 49, según el calendario imperial, es el año 24. Y estas mujeres, claro, en primero incorporan otros temas, otras preocupaciones. Ya sé que parece un muy estereotipo, pero es que es así. La acción se diluye en favor de, digamos, contenido más psicológico. Y además estéticamente, estamos hablando de los años 70 sobre todo, pues empiezan a aparecer muchas florecitas, tonos pastel, esto cambiará, ¿vale? Pero en ese momento es así, mucho pastel. Y además, aunque los personajes femeninos son los protagonistas, siempre está el bishonen. El bishonen es el hombre, ¿de acuerdo? Al que hay que conquistar de una manera u otra. Pues, y este es el caso de Sailor Moon, yo creo que es muy, muy claro. Para que nos situemos, el shoujo manga de la actualidad es todo lo contrario, y ha evolucionado hacia otros ámbitos en los que los personajes, y es lo que ha hecho hacerlo sustancialmente diferente y mucho más exitoso que Walt Disney, que es personajes femeninos, ¿de acuerdo?, que su objetivo es reivindicarse ellas mismas en la sociedad. Y bueno, las películas de Hayao Miyazaki yo creo que son muy significativas, desde Nausicaa en el Valle del Viento hasta El viaje de Chihiro u otras, ¿de acuerdo? Hay más. Bien, pero en este momento estamos hablando de este tipo y Sailor Moon sería el ejemplo de Takeuchi Naoko, sería el ejemplo paradigmático de este shoujo manga. Luego teníamos el seinen manga, también muy importante en términos de cuota de mercado porque representa el 30%. Y que está hecho para un público adulto, mujer, masculino o femenino, pero normalmente masculino porque hay mucha violencia, el realismo llega pues eso, a la incorporación de mucho contenido sexual también. Y hay muchos ejemplos, el más claro podría ser Akira, pero también tendríamos Lupin III y tendríamos otros ejemplos, ¿de acuerdo?, de este tipo de manga. En este tipo de manga, la subclasificación de géneros yo creo que es muy grande, es muy amplia y aparecen géneros como por ejemplo el chambara, que también para aquellos que seáis aficionados al cine japonés, el chambara es las historias de sables, de samuráis. Este es un género, por tanto, mucha violencia, como podéis imaginar. También tenemos los jidaigeki, que son manga histórico. En este caso, el padre del manga histórico o uno de los ejemplos más interesantes, esto ya para público mayor que hay en la audiencia, serían los de Tatsui Yoshihiro, Una vida errante, ya con crítica social, ¿de acuerdo? Realismo, personajes antihéroes que intentan hacer una crítica a la situación en la que ha pasado el país o está pasando el país en la actualidad.
Y luego tendríamos para veinteañeras, treintañeras, que ya son cuarentañeras, en los años 80 se creó un nuevo género en el que básicamente lo que se intentaba era introducir aspectos de la sociedad contemporánea que implicaban dificultades para esas nuevas trabajadoras, para esas nuevas amas de casa, etcétera, etcétera. La combinación de vida personal a profesional sería uno de los grandes temas. Esto es el Yosei Manga. Y algunas son muy naif, como Paradise Kisu de Yasawa Ai, pero hay algunas pues que encarnan más complejidad. Y de esta también se derivan otros géneros, como el Yaoi Shonenai, que es un género de difícil explicación. Hace poco leí un trabajo final de máster sobre el tema, que básicamente son Yosei Manga, historias de amor en muchos casos, pero entre dos hombres. Pero es para público femenino. Aunque el público masculino homosexual también lo pueda consumir, lo esté consumiendo. ¿De acuerdo? Es todo un género. Es complicado, ¿eh? Y es complicado entrar en el mundo manga. Yo estoy intentando hacer una presentación, digamos, para todos los públicos. Si no es para todos los públicos, hablamos del hentai. Iba a decir profundizar, pero no me salen las palabras correctas. El género hentai hentai quiere decir perversión, ¿de acuerdo? Y por tanto es el género pornográfico. Y en sí mismo es un mundo, como pueden imaginar, pero es de complicada explicación. La ley japonesa impide la representación de los órganos sexuales, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que implica es que se dispara el imaginario y en este tipo de manga pues aparecen mucho ser no humano, ¿de acuerdo? Y entonces acaba siendo un manga pues muy fetichista, como pueden imaginar. Y es un manga que además los japoneses consumen en el metro. Y esto es un shock cultural, como pueden imaginar. Y este es el género hentai, todo el mundo, y de difícil explicación para los occidentales y de debate, ¿no? ¿Cómo es posible que el género hentai tenga tanta aceptación? O en el mismo metro, ¿eh? En el mismo metro pueden encontrar un cartel que anuncia con dibujitos que las chicas con minifalda vayan con cuidado porque hay gente haciendo fotografías con el móvil en el cartel. No tengo imagen, pero he visto carteles por todo Tokio, y al mismo tiempo tienen personas consumiendo un género hentai que representa a mujeres que, adolescentes. Entrar en esta contradicción es difícil. Necesitaremos, como digo, más sesiones, otra sesión. Los mangaka y los mejores de la historia. Los mejores de la historia lo vamos a dejar porque cada uno tendrá sus mejores. Los mejores de la historia en base a la Asociación Japonesa de Bienes Culturales. Pero los grandes autores sí que interesa, porque los grandes autores han vivido como estrellas de cine, es decir, son iconos en la sociedad japonesa. Todo el mundo conoce a Tezuka Osamu y todo el mundo sabe quién es Tatsumi Yoshihiro y todo el mundo sabe quién es Toriyama Akira. De Tezuka Osamu ya hemos hablado, es el dios del manga, por tanto no hace falta. De Tatsumi Yoshihiro también, es el manga más realista, de crítica social, sus personajes son antihéroes que afectan las dificultades del día a día con todas sus contradicciones. Es un manga para público adulto, ¿de acuerdo? ¿Y quién es Toriyama Akira? Bueno, el que ha proporcionado a una parte de la audiencia, seguro, horas y horas y horas delante de la televisión. Porque ya en el año 1980 lanzó Dr. Slump, Arale, pero sobre todo en el año 84 lanza Dragon Ball, seguido de Dragon Ball Z. ¿De acuerdo? Para que, utilizando esta doble mano que tengo, o doble careta que tengo, si lo traducimos en términos económicos, esta persona consiguió que se hiciesen 42 volúmenes de su obra y de los cuales se han vendido más de 150 millones de mangas. Por lo tanto, estamos hablando realmente entre uno de los grandes autores y uno de los ejemplos. Su vida, de todas formas, no es fácil, ¿de acuerdo? Su vida no es fácil porque tiene que ver mucho con la producción de manga, que ahora explico, y con su relación con el anime. Porque anime y manga, anime es la animación japonesa, son hermanos, son gemelos en el fondo. El mangaka, básicamente es la producción de manga, para situarnos. ¿Cómo se trabaja? Porque no es como imaginamos. Básicamente, en Japón se pueden comprar unas revistas
que son las Mangashi, que tienen unas 600 páginas, de muy baja calidad, que normalmente la gente las lee y las tira. O sea, son de papeles de estos reciclados, pero no solo que sean reciclados, que se pueden guardar, sino que en este caso pues no son de mucha calidad, se rompen y demás. En estas incluyen diferentes historias, bueno, muchas, historias que ocupan unas 30 páginas. Y además incluyen formularios para que el público opine. Bueno, el lector opine. Oye, esta historia está bien, esta está mal, no la volvemos a publicar. Esta está bien y le dan continuidad. Cuando ven que aquella tira, dicen, perfecto, vamos a hacerle un tankobon. ¿Qué son los tankobon? El tipo de manga que consumimos aquí. Son un volumen ya dedicado a ese manga, que puede ir aumentando el número de volúmenes que se venden. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando se pasa al tankobon ya aumenta la producción y el mangaka se ve obligado a crear un estudio en el que le ayude a la gente a producir de forma industrial. Y el mangaka ya pierde un poco el rol. Hace el esbozo, un poco la trama y un poco la paginación, pero hay mucha gente que le ayuda. Y es la forma de entrar en el mundo. Hay concursos de mangas, pero es una forma de entrar en el mundo. ¿Cuándo se complica esto? Cuando se combina con el género de la animación. ¿Por qué? Porque es cuando te empiezan a pedir, dicen, vale, el tankobon ha funcionado, el volumen ha funcionado, vamos a hacer una serie de televisión. Un largometraje sería una posibilidad, pero serie de televisión. Perfecto, 13 capítulos, 26 o 52, para 3 meses, 6 meses o 50 o un año. Vale, pues quiero ganar dinero para un año. Cuando ya le has pasado todo lo que has dibujado, empiezan a pedirte semana, más. Y estas, os voy a desgranar, lo de Heidi no lo voy a poder resolver, esto quedará en tus sueños, pero esto sí, esta es la gran explicación de por qué el campo de fútbol en Campeones, en Oliver y Benji, no se acababa. Esas semanas y semanas corriendo detrás del balón, o los combates de Dragon Ball, estaban allí pegándose, no, está Novita, sí, pero Novita está subiendo, ahora cuando baje vuelvo a la televisión. ¿De acuerdo? Esta es la explicación, es decir, eran recursos de forma que el escritor tuviese tiempo para poder, el mangaka tuviese tiempo para poder proporcionarle los siguientes capítulos. La otra sería hacer capítulos recopilatorios, que era la otra opción. Bien, entonces pasamos ya a la animación, que es otro de los géneros dentro de esta cultura popular japonesa de masas. Animación es anime y viene simplemente de animation, de la palabra animation, ya en los años 40 se utilizaba. Lamentablemente había películas de principios de siglo, pero como todo el cine japonés de la época, las bobinas se han ido perdiendo. Esto es realmente una pena, porque además, la representación tendría que ser curiosa, porque ya me lo imagino bastante, eran secuencias de dibujos, una secuencia de dibujos, pero normalmente iba acompañada de música, esa es una posibilidad, y otras acompañada del benshi, que el benshi era el narrador. Y el narrador iba cambiando las voces en función del personaje. Pero si habéis estado en teatro kabuki, tiene una habilidad para cambiar las voces que realmente es sorprendente. Entonces, una pena no tener estas cintas. Pero bueno, en los años 30 lo que sí que tenemos son obras utilizadas por el gobierno japonés, el gobierno militarista japonés, que en principio son inocentes. Por ejemplo, un perro que se quiere alistar al ejército. Este sería el caso de Nora Koru. Se alista al ejército, pero de este perro inocente constantemente está criticando a los americanos y a todo lo extranjero. Por tanto, es el mensaje. Bien, la reinvención, lógicamente, llega en los años 50, porque lo mismo que había ocurrido con el cómic norteamericano, ocurre con Walt Disney. Walt Disney, todas sus películas desembarcan en Japón y tienen una enorme influencia. Pero es en los años 50 que los japoneses dicen, vamos a hacerlo nosotros. Y entonces en principio fue Toei Animation, que se crea en 1958, y empieza a hacer películas. Por ejemplo, esta es Hakuya Den, y bueno, es Walt Disney a la japonesa, pero basada en una leyenda china. Es la historia de una princesa, bueno, una serpiente blanca que se transforma en princesa. ¿Cuál es lo paradigmático? Además de ver claramente la influencia de Walt Disney, lo más paradigmático yo creo que es la cantidad de gente que trabajó, 14.000 personas para poder hacer esta película, que fue un éxito, por suerte. Hay otros elementos, pero es decir, hay otros éxitos del momento como Magic Boy, pero es en los años 60 que
Tezuka Osamu, el dios del manga, dice, el negocio está ahora en el cine. Igual que ahora los mangaka dicen, qué manga ni me voy a hacer videojuegos. Pues Tezuka Osamu dijo lo mismo y se fue a hacer anime. Entonces cogió Astro Boy y lo convirtió en un dibujo de animación en los años 60 con enorme éxito. El cambio de contenido, no de contenido porque era del mismo mundo, pero realmente le da una complicación y una narración bastante más compleja. Fue en los años 70 cuando Nagaigo lanza Majingo Z, Mazinger Z, bueno, que es un éxito absoluto y que va más allá de la animación. Es decir, ¿por qué? Porque provoca todo el género del merchandising, juguetes, juegos, etcétera, etcétera. Los japoneses ya dicen, aquí el negocio está claro, Mazinger Z empieza a ser ya uno de los grandes exportadores. En los años 80 es muy interesante ver cómo aparecen otros estudios que incorporan nuevas técnicas, sobre todo Gainax y Ghibli. Gainax es Dragon Ball, es Akira, la serie Cyberpunk que tuvo un impacto global muy grande, también mucha polémica por la violencia explícita, pero es en estos años también cuando aparece el otro estudio más paradigmático, que es el estudio de Hayao Miyazaki. De hecho, Akira tiene mucho éxito en el extranjero, pero de nuevo, el que triunfa en Japón fue el manga de Nausicaa en el Valle del Viento de Miyazaki. Miyazaki es el Walt Disney japonés y ahora hablaremos un poco de él, pero antes de eso Gainax también consigue, los nuevos estudios consiguen que Dragon Ball sea un éxito internacional y que empiezan a venderse en el extranjero. Es decir, el manga llega antes al extranjero, llegan copias de manga, pero llega antes el éxito de la animación que el éxito del manga. Digamos que el éxito del manga a nivel internacional es consecuencia del éxito de la animación. ¿Y esto por qué? Porque ahora nos hemos acostumbrado, pero imaginad lo que suponía traducir un manga y ponerlo del revés, en términos de coste. Sin embargo, la animación era mucho más sencilla, aunque no fue tan sencilla. Cuando se intenta exportar Astro Boy y Tezuka Osamu piensa en exportar Astro Boy, lo que hace es cambiar todo el contexto. Los nombres japoneses los cambia, la comida la cambia, los templos pasan a ser iglesias. Esto cambiará ya con Mazinger Z, ¿de acuerdo? Con Mazinger Z, qué os he de decir, ¿no? Fue la sobremesa de muchos de nosotros. Se compraron, de la televisión española compró 32 capítulos. Fue en este momento también que se adquirió Heidi, los derechos de Heidi. Heidi, Marcos de los Apeninos a los Andes, la familia Robinson, todos estos son de un programa de televisión japonés que básicamente, pensando ya en la exportación, lo que hacía era coger cuentos tradicionales y simplemente adoptarles su estilo. Y el proyecto funcionó, como sabemos, funcionó. Sin embargo, el éxito total en España, en Estados Unidos ya con Akira empieza a funcionar muy bien, en los 70 ya está, pero en España es en los años 80 cuando el grupo de la Forta compra los derechos de Dragon Ball para las emisiones de las televisiones autonómicas. Este fue el gran avance. Este fue el momento en el que se empiezan a plantear la publicación de mangas, es decir, el gran cambio, ¿de acuerdo? La llegada de Dragon Ball y sobre todo en los 90, además, la llegada de nuevas cadenas privadas, Telecinco, Antena 3, que necesitaban contenidos y viendo el éxito de las autonómicas, dicen, pues compramos los derechos de Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya, o Captain Tsubasa, Oliver y Benji, campeones. Y esto en los 90 empiezan a estandarizarlo. ¿Continuará o no continuará? Pues desde mi perspectiva continuará y para largo, porque solo hay que ver las cadenas de satélite o la TDT, la cantidad de dibujos animados japoneses que podemos encontrar. Respecto a los grandes clásicos, hay los mejores animes, cada uno tendrá su visión, pero además ahora que tengo hijos lo estoy reviviendo intensamente. Son mágicas las películas de Hayao Miyazaki. Son mágicas primero porque incluyen valores que no eran habituales para el género
de la animación, de los dibujos animados, como por ejemplo la ecología. Nausicaa del Valle del Viento es básicamente una crítica a la urbanización y la industrialización sin freno, para que los niños entiendan que las dos cosas deben que ir de forma compasada. Luego, los protagonistas de las películas de Miyazaki son siempre mujeres. Y luego las historias. El viaje de Chihiro, el viaje de Chihiro, para, digamos, apoyar mi argumento, gana el Oscar a Mejor Animación en el año 2002. De hecho, Hayao Miyazaki ya se iba a retirar con el viaje de Chihiro. Pero claro, después del éxito dijeron, espérate, que vas a hacer el Castillo del Viento y vas a hacer el Castillo Ambulante y vas a hacer Ponyo en el acantilado. Sus películas, focalicemos en alguna de ellas, me da igual cuál, pero a pesar de los valores de amistad y demás, por ejemplo, Chihiro. Chihiro es Alicia en el País de las Maravillas, pero japonesa. ¿De acuerdo? Es decir, tiene una cantidad de información del folclore japonés, de la tradición, luego la trama es buenísima, es decir, son obras de arte, una detrás de otra. Estudio Ghibli continúa, pero Hayao Miyazaki ya no está detrás de cada una de sus obras, igualmente ha dejado un legado, bueno, más que digno para que sea consumido por nuestros chavales más jóvenes, y sobre todo teniendo en cuenta que es Walt Disney que ha ido moviéndose hacia mucho de los contenidos y los valores de sus películas. ¿De acuerdo? Por tanto, manga y animación, sin duda, un fenómeno de éxito global. Habría otros, vamos a centrarnos un poco. Básicamente, lo que quería es explicaros que la cultura popular japonesa es mucho más que manga y animación. El manga y animación es lo que ha funcionado fundamentalmente aquí. Pero el J-Pop, la Japanese Popular Culture, tiene muchísimas más expresiones. Por ejemplo, las series de televisión, que funcionan muy bien en Asia, pero que nadie ha apostado por ellas en Europa, bueno, en España. ¿De acuerdo? Ese sería uno de los ejemplos. Luego tendríamos el fenómeno de la música de J-Pop. Numerosos idolu, numerosos ídolos japoneses que salen un año y al año siguiente no está en ningún sitio, pero que triunfan y que aquí esto no es consumido. Entre esto que les estoy explicando y el manga y el anime hay un género que ha funcionado a medias, ¿de acuerdo? Que son las películas de terror, el J-horror. El cine de terror japonés tiene trayectoria, no es una cosa nueva. Había dos géneros fundamentalmente, el kaidan, que eran películas de fantasmas en los años 50-60, en el que el protagonista siempre era un ser muerto que volvía a la vida porque quería vengarse de alguno. La protagonista principal, en muchos casos, mujer con el pelo largo, ojos en blanco y bueno. Pero bueno, tiene esa combinación de misterio, pero también de sensualidad, y que es muy bien aprovechada en películas más actuales, como ahora diré. El otro género es el género más catastrofista. Es un género que se basa mucho en la situación del Japón de posguerra, del daño que había hecho la bomba atómica y de todo lo que las radiaciones y demás podían generar. ¿De acuerdo? Es el género de Godzilla o el género de Gamera. Todo esto evoluciona en los años 80-90, películas como Tetsuo, que son películas de sangre y vísceras. También podéis encontrar todas las que queráis de esto. Pero el éxito llega en el 98 con un género, digamos como una revitalización de género kaidan, que son las películas de terror psicológico. Es decir, son películas en que la atmósfera es opresiva, ¿de acuerdo? Y que tú puedes cortar el miedo en la misma escena, pero el miedo no se ve, el peligro no se ve, el peligro solo se intuye. Y ahora me diréis, ¿qué está contando? Y ahora lo vais a vivir si recapituláis o revisualizáis películas como El Círculo, The Ring, o que aparece el Onryo, la mujer con el pelo largo que sale de la televisión, o películas como Llamada Perdida, que tenías una llamada, ¿no? Y eso quería decir que en breve se te había acabado. O Dark Water, esa mujer que vive con su hija, son películas que tuvieron un enorme éxito aquí, que fueron muy reconocidas. Esta es la evolución del cine de terror psicológico, el que no ha acabado de funcionar excepto en los más otaku, es decir, gente que, bueno, pues yo conozco a Ángel Sala, ¿no?, que es el director del Festival de Cine Fantástico de Sitges, y esta persona se lo sabe todo, de todo,
aunque creo que visitó Japón por primera vez conmigo, pero igualmente él puede hablaros más de este cine, pero hay un cine catastrofista que evoluciona, pero también evoluciona, como en el caso del género de terror psicológico, incorporando mucha crítica social. Pero mucha, ¿eh? Hay, detrás de las películas acabas viendo y dices, por ejemplo, madres solteras, las dificultades que tienen. O, por ejemplo, en Jisatsu Kurabu, que es una película que comienza de forma espantosa, para que se sitúen, empiezan en un andén del metro, donde hay una treintena de adolescentes, contando Ichi, Ni, San, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y cuando está oyéndose que llega el metro, se lanzan todos y entonces el metro pasa, es así comienza la película. Y va y se ve y sientes como el metro va resbalando en la grasa y en los cuerpos de los adolescentes. Bien, pues esta película tiene una crítica social detrás, una crítica social al aislacionismo de algunos jóvenes, a los hikikomori y también al tema de los suicidios en Japón, que también es un mundo en sí mismo. Las películas japonesas de terror siguen vendiéndose bien, pero igual no han tenido el mismo éxito que estas que os he comentado. Pero hay alguna muy buena como Confession, que es Confesión, que en 2010 fue nombrada, obtuvo el premio Mejor Película Japonesa y básicamente es una madre que vuelve a un instituto, bueno, no es un instituto, es un colegio de primaria, para vengarse de los que en teoría son los causantes de su muerte, de la muerte de su hijo, perdón. Por tanto, más terror psicológico. Bien, este es un género que me permite haceros entender que la cultura popular japonesa no es todo kawaii, no es todo, digamos así, para niñas más, de hecho cada vez hay menos niñas así, pero niñas así un poco moñas, no es esto, sino que es mucho más, ¿de acuerdo? Y detrás de ello hay dos claves fundamentales. Primero hay que entenderlo como mercado, ¿de acuerdo? Es decir, Japón ha sido siempre capaz de exportar muy bien sus productos, y si no, miren Nintendo. Nintendo antes de hacer consolas ya vendía el Mario Bros. Y cuando las consolas no empezaron a venderse, se gastaron lo de Dios por conseguir la tecnología que le hizo volver al top. ¿Cuál fue esa tecnología? La Wii. Las consolas sin cables. Y ahora cuando Nintendo está bajando, ¿qué ha pasado? Pokémon Go. Por tanto, saben de lo que se traen entre manos. En segundo lugar, la calidad. Hablábamos de Hayao Miyazaki, ¿no? Yo creo que no hace falta la calidad de sus personajes en los mundos que son capaces de construir, la fantasía que hay detrás. Además, muchos de esos productos, y es lo que he venido insistiendo, son intergeneracionales, es decir, no son para niños. Hay mucho adulto que es capaz de disfrutar de ello. Hay que saber romper barreras. Y Hayao Miyazaki lo consigue, la Wii lo consigue y hay otros ejemplos que han conseguido romper las barreras intergeneracionales. Rompen las barreras intergeneracionales sobre todo porque tratan temas actuales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la rutina laboral, el estrés de la ciudad, este tipo de temas están incorporados y pueden afectar al niño como al padre, ¿de acuerdo? Aunque es cierto que sobre todo aquí han funcionado, los productos culturales japoneses más para niños y adolescentes. Y han funcionado muy bien, ¿por qué? Porque los conflictos, los problemas que plantea son muy claros de entender, son universales. El mensaje es muy claro y los valores para afrontar esos problemas también son muy compartidos por los niños, desde su idealismo, desde su romanticismo, desde su inocencia, pero, y esta puede ser la clave, en un contexto de aventura, de fantasía, de acción. Y por tanto han funcionado. Por tanto, desde la perspectiva de mercado, chapó, ¿no? Y si no, alguno que tenga un padre adolescente, que me diga cuánto se va gastando con las mangas de su hijo, con los mangas de su hijo. Pero luego también hay una parte de utilización de todo este poder cultural, de esta capacidad de influencia por parte del gobierno, sobre todo en la fase final. Es decir, el soft power, la capacidad de influir, no tiene por qué tener al gobierno detrás. Ha sido en los últimos años que el gobierno ha dicho, bueno, lo ha intentado siempre, o sea, lo ha ido utilizando, pero ha sido en los últimos años, sobre todo, que ha intentado sacarle ventaja. En los años 50, ¿qué ocurre? Japón, imagen en el mundo, un Japón belicista, ¿qué quieren ellos? Plantearse como un Japón pacifista, que quiere renovarse, nuevas relaciones con el mundo.
Para ello, ¿qué hace? Plantear pues, una cultura de paz, de la cultura del ikebana. El judo es un arte marcial, pero no se pega. Nos sumamos a UNESCO, ¿de acuerdo? Y sobre todo organizamos los Juegos Olímpicos y en los años 70 le mostramos al mundo de lo que hemos sido capaces sin meternos con nadie. ¿Qué quiere decir ser capaces de mostrar algo en Japón? Ser capaces de mostrar algo en Japón fue que en los 70 le enseñaron al mundo lo que es el AVE, el Shinkansen, el tren de alta velocidad. En los años 70. Podemos estar orgullosos del AVE, aquí no, pero nos acaban unas cuantas décadas. ¿De acuerdo? Bien, cuando esta fase termina y Japón ya empieza a estar más presente en el mundo, se da cuenta que hay países en los que se puede percibir bien. Japón ahora no es un país imperialista, pero está haciendo una colonización económica. Y entonces desde Japón se considera que es el momento de lanzar una campaña de política cultural, de cooperación cultural. ¿Y cómo lo hacen? Con la creación de la Japan Foundation, destinada fundamentalmente a la enseñanza del idioma. Consideran que al paralelo a lo económico puede ir lo cultural y debe ir lo cultural para hacerlo todo más comprensible. Y no es una reflexión naif o intelectual, ni mucho menos, también tiene su parte práctica. Hay que tener en cuenta que uno de los grandes inventos, por ejemplo, de japoneses que fue el Walkman, ¿no? Pero el Walkman le tenías que poner cintas. Entonces, si al principio las cintas eran de música japonesa, pues era una forma de generar interés por la lengua o de generar mercado, como queráis verlo, ¿no? Es el huevo o la gallina. Entonces, la cooperación cultural pasa a ser uno de los pilares de la política exterior japonesa. En los 90 se une a lo que es la política de cooperación internacional para el desarrollo con la agencia JICA y también se une a las operaciones de mantenimiento de paz, como en los Altos del Golán. Y es a principios del siglo XXI cuando esto ya da un paso más. Es que es como ya la no vuelta atrás. Y es cuando el gobierno dice, a ver, desde la perspectiva económica, todo el mundo está viendo que estamos en estas denominadas décadas perdidas, que luego hay que analizar con cuidado, ¿eh? Pero bueno, desde la perspectiva internacional, la idea es Japón pierde empuje. Tenemos el 250% de deuda sobre el PIB. Aquí estamos en el 100%, ellos tienen el 250%. Nuestras exportaciones cada vez tienen más competencia con las exportaciones chinas, que además China nos supera. Y sin embargo, todo el mundo está consumiendo nuestros productos culturales. Hay que hacer algo. Y es cuando el gobierno dice, vale, el anime, el manga, toda esta cultura popular que no la habíamos hecho nuestra, pero que ha triunfado, la vamos a hacer también nuestra. Y crean la política del Cool Japan, que básicamente es una política de apoyo a las industrias culturales y también de posicionamiento en el mundo a través de sus personajes, de Doraemon, de Hello Kitty y de muchos otros. Es decir, el pasado de exitoso se une a un presente más de dificultad para lo que son, desde la perspectiva de poder, de hard power, de poder económico o poder político, para intentar o complementarlo. Sustituirlo es difícil, pero al menos complementarlo. Y ese es el presente. Y hay futuro, y tanto que hay futuro. Y si no hay futuro, y si alguien considera que no hay futuro, que simplemente piense cómo apareció Shinzo Abe vestido en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río para presentar los Juegos Olímpicos de Japón. Apareció vestido de Mario Bros. Es decir, claramente identificado con el éxito de su cultura popular. Por tanto, pasado, presente y yo creo que bastante futuro para la cultura popular japonesa. Y ahora, muchas gracias por la atención y si tenéis preguntas, estaré encantado. Muchas gracias, Guillermo. Aprovechando que nombraba antes la Ikebana, recuerden que mañana a las 8 hay conferencia de Daniel Montes de Oca con el sugerente título del japonismo Relatos de Ensueño Oriental. También tendrá su protagonismo en la Ikebana. El jueves a las 8 concierto gratis, ya que hablábamos de música del dúo Shirabe. El viernes, ya que hablábamos de Sitges del festival, una película que fue premiada allí, Miho Kushai. Y ya que hablamos de origami también, quedan plazas para un taller que tendrá lugar este sábado en Garachico, plan familiar. Por ejemplo, si Guillermo quisiera ir con sus dos peques,
por 10 euros puede ir un adulto y dos niños, origami, o sea que una actividad divertida, 2 horas, 10 euros. Y ahora sí, cualquier curiosidad que tengan, hay un montón de frentes abiertos, o sea que quien quiera romper el hielo, adelante. Sí, buenas tardes. Comentaba que la Japan Foundation está exportando el idioma, pero ¿qué hay de la importación del inglés? ¿Podría comentar el índice de bilingüismo entre la juventud japonesa? Sí, primero habría que distinguir entre lo que son las grandes urbes de Japón y un Japón de ciudades medianas o pequeñas y el mundo más rural. Esto sería importante porque aquí hay un desnivel claro. Y luego la gran diferencia yo creo que está en que el conocimiento de la lengua escrita es muy elevado. Yo consideraría que es superior al de aquí. Sin embargo, el problema está en el conocimiento de la lengua oral o la práctica de la lengua oral. Y en esto juega un factor, esto no es un argumento mío, esto es un argumento de un profesor de Gaidai, un profesor de lenguas extranjeras, que dice que los japoneses, claro, son muy reservados, tienen mucho miedo a perder el kao. El kao es la cara, es decir, lose the face, que se dice en inglés, es decir, perder un poco el prestigio al hacer lo que pueda ser un poco ridículo. Entonces esto hace que practiquen muy poco, digamos, la expresión oral en inglés y que no sea fácil encontrar muchos japoneses que hablen inglés correctamente. Ahora bien, en ámbitos profesionales de grande empresa con departamento internacional en ciudades como Tokio no tiene que haber problemas con el inglés. Y viajar por Japón utilizando solo el inglés tampoco es un problema. ¿Quién más anima? ¿O anime? Se echa de menos el impacto que tuvo en Occidente Nagasaki Oshima, por ejemplo. No se oye hablar de ese tipo de cultura y, sin embargo, la invasión del manga que lleva a que muchos jóvenes, incluso de aquí, cultiven una imagen infantil entre gente que ya tendría una edad adulta. Incluso en reportajes en Tokio se ven personajes que llevan como una vida, no sé si teatral o ficticia, pero no sé hasta qué punto tiene relación con el índice de suicidio. Sí, entiendo la pregunta, es compleja. A ver, en Japón los roles sociales están muy marcados, es decir, quién eres y qué eres en la sociedad, a quién le debes y a quién no le debes en la sociedad, está muy marcado. Entonces tu comportamiento está claramente protocolarizado o estandarizado. Hay personas a lo que esto les va muy bien, por carácter y por lo que sea, es decir, no salirse de lo que se espera de ellos es lo mejor que les puede pasar. Pero hay personas que no, es decir, personas que no se sienten cómodas en el rol que les ha tocado en la vida, ya sea como padre, ya sea como hijo, ya sea como trabajador, lo que sea. Y entonces, una válvula de escape para todo ello es el manga en sí o la animación, pero también lo es el cosplay, es decir, el vestirse de personajes de la animación y del manga y adoptar como otra personalidad. Es una forma que tienen para escaparse de las restricciones que se tiene como individuo dentro de la sociedad. Hay que tener, lo comentaba anteriormente, hay que tener muy presente, por ejemplo, en Japón, conceptos como el de honne y tatemae. El honne es lo que tú, digamos, realmente piensas, lo que querrías hacer, lo que opinas. Y el tatemae, que es la parte exterior, es lo que tú tienes que hacer y decir por el rol que ocupas en la sociedad. Esta doble realidad, que en muchas ocasiones puede ser contradictoria, puede ser muy frustrante. ¿De acuerdo? Y detrás de esta realidad hay en parte algunos de los suicidios. También hay que tener en cuenta que el suicidio en Japón no se entiende de la misma manera que en la cultura cristiana, ¿no? Que el cuerpo en realidad no te pertenece, sino que te lo ha dado Dios y demás. Entonces hay que entender todo lo que eso sí implica para la cultura japonesa. Pero además habría que profundizar mucho para explicar todos estos fenómenos del suicidio, porque el suicidio en casos también es una demostración de todo aquello que estaba dispuesta a hacer esa persona,
que es dar la vida por una cosa que no ha funcionado. Imagínese un suicidio de un gran empresario que su empresa ha quebrado. Al suicidarse es la demostración de que él estaba dispuesto a hacerlo lo que fuese por la empresa, dar su vida, pero no fue posible. Y es una forma como de recuperar el honor. Entonces, son variables diferentes, unas sociales, bueno, todas sociales, alguna filosófica, otra más ideológica o de cosmovisión de la sociedad, pero que explican esa realidad que lleva a que los suicidios en Japón han llegado a estar a unos 30.000 suicidios anuales hace 3 años. Llevaban varios, ahora ya llevan desde hace los últimos 4 años bajando progresivamente, pero estaban en 30.000 suicidios, que para 127 millones de habitantes es una cifra extremadamente elevada, solo superada por algún país escandinavo, creo. Por aquí. Hola, yo tengo una curiosidad. ¿Hay mangakas fuera de Japón? Es Sí. decir, gente española, europea. Sí. Hay varios estudios y varios mangakas que son españoles y que lo que han utilizado es su estética. No sé si en los talleres de aquí participan algunos de ellos, pero incluso han sido premiados por el gobierno japonés. Es decir, que el manga, digamos, como todas las características del manga que hemos visto anteriormente, sí que han sido transportados. No respondería a la definición de cómic japonés, pero sí que existe. Y existe aquí y existe en Francia. En Francia la tradición de manga es anterior y ha llegado a puntos más álgidos, sobre todo en lo que es la editorial, el mundo editorial, que en España. Y es bastante común. Sí, quería preguntar, ¿qué nivel de práctica tiene la forma tradicional de comportarse de los japoneses, ceremoniosa, con mucho protocolo entre la gente joven actualmente? Es complejo porque la sociedad está cambiando bastante. Es decir, la sociedad normalmente japonesa es vista como un colectivo, es decir, tú formas parte de un grupo, ¿de acuerdo? Ya sea la familia, ya sea la escuela, ya sea más que el individuo. La forma de presentarse, cuando se presentan, no dicen su nombre, sus apellidos y la empresa o la universidad, dicen la universidad, los apellidos y su nombre. ¿De acuerdo? Esas son las prioridades, por tanto tú formas parte del grupo. Esto es una demostración, es una información práctica visual de la importancia del grupo sobre el individuo. Sin embargo, el individualismo está ganando algunos terrenos en la sociedad contemporánea japonesa, mucho menos que aquí, nada que ver. En ese individualismo hay algunos jóvenes que son menos respetuosos con todo ese protocolo. Pero incluso algunos de los que he visto menos respetuosos con ese protocolo, en comportamientos en Londres, con gente que ha compartido casa, o comportamientos aquí o en la empresa, además, cuando vuelven a su país, incluso ellos que son más de romper esquemas, veo que readoptan esos protocolos, esa forma de comportarse. Ahora bien, hay gente que está intentando romper estas barreras. Y puedo poner ejemplo personal, no diré el nombre, pero una amiga que residió durante mucho tiempo en México, bueno, en Chiapas, complicado también en otros países, y cuando regresó a su país, que regresaba a la institución para la que trabajaba, se dio cuenta de que todo esto era insoportable, que no era para ella. Y bueno, de hecho ahora vive en Estados Unidos. Es decir, que hay cambios, ahora son cambios muy lentos en este ámbito y en otros. Yo tengo una pregunta porque estoy empezando a estudiar japonés y me he dado cuenta de que para estudiar el idioma, cuando quieres profundizar, realmente lo que necesitas son manuales en inglés. En ese caso, realmente no es la expansión cultural que está llevando a cabo Japón, no la está limitando hasta cierto grado, a pesar de que el inglés sea la lengua prima, al disminuir la cantidad de información que podemos obtener en ciertos idiomas, porque hasta cierto punto te obligan a tener una segunda lengua, o por lo menos una buena fluidez en este idioma para poder entender la información que quieres. Sí, yo creo que es imprescindible el uso del inglés, y no es limitador porque digamos que, bueno, es que yo creo que
inapelable, es decir, o eres bilingüe o no estás en el mundo globalizado, hoy en día, sí o sí. Y a partir de aquí es cuando tienes que plantear el resto de lenguas, pero es que deberíamos serlo ya. Pero, por tanto, entiendo la crítica, pero podría, o la crítica o el comentario, pero desde un punto de vista global habría gente que no entendería tu pregunta, en el sentido de decir que ¿dónde vas sin el inglés? Es decir, que yo también lo veo complicado evolucionar. Yo todos los libros con los que estudié japonés estaban en inglés, las traducciones cuando existía la traducción. Porque hay otros libros que directamente estaba todo en japonés, con el romanji y el hiragana para que pudiésemos comprenderlo, o por lo menos pronunciarlo. Bueno, tú sabes a qué me estoy refiriendo, el resto del público igual no, pero tú sí. Yo quería preguntarte, aprovechando, luego te pido el contacto de lo de los Tupperware, que me ha interesado mucho, que estoy olido en casa. También antes lo nombrabas, sobre todo en la juventud, la gente que vive encerrada en casa y que consume mucha cultura de masas, evidentemente, pero es un fenómeno también muy acentuado en Japón. Sí, los hikikomori, ¿no? Serían una versión, más complicado, sería una versión del nini, pero que va más allá porque realmente no sale, no quiere contacto social con nadie. Es gente que todas estas restricciones, que bueno, pues puedes verlo como restricciones o regulaciones o normas que te pueden facilitar la vida, insisto, pero no las soportan. ¿De acuerdo? Porque hay demasiada presión social. Por ejemplo, el examen de ingreso en la universidad se llama el examen infernal y determina tu vida, porque en Japón da igual que estudies kazajo, bueno, no da igual, pero lo importante no es aquello que estudias, sino la universidad que estudias. Por tanto, el examen de acceso es fundamental para tu futuro, en no ingresar en la universidad que se presuponía para ti o incluso el proceso para el ingreso lleva a muchos de estos jóvenes a este tipo de comportamientos. Yo no achacaría el manga y anime como la causa, mucho menos, pero es verdad que esta gente lo que hace es encerrarse, pero no se encierran solos, sino que se encierran con todo este mundo de la animación, del manga, de los videojuegos fundamentalmente, para intentar evadirse de la sociedad. Es de nuevo una válvula de escape extrema de esta presión social que la sociedad tradicional y contemporánea japonesa tiene sobre niños, mayores, adultos, mujeres y sobre todo el mundo. Hablando de los hikikomori, no son como una especie de depresión también, por así decirlo. Sí, yo intentaba, para no achacarlo simplemente a un... Pero allí no lo consideran una depresión. No, el problema es que hay muchas familias que por no perder la cara, por no perder la imagen, por no perder el honor, esconden como el problema. Entonces hacen que dejan al niño ahí, nadie lo ve y bueno, y sigue el problema, sea depresión o no. Yo no puedo entrar en temas de psicología o psiquiatría porque no conozco, entonces, pero no se ve, es más un problema social, es visto como un problema social y es explicado como os he explicado yo, más que como un problema psicológico o psiquiátrico en términos de depresión, ya sea necesario fármaco o no fármaco, etcétera. Pero bueno, lo que sí que está claro es que es un problema bastante extendido, ya os digo, 500.000 de personas se considera. Igual la cifra es un poco elevada, leí recientemente, pero con independencia de ello estamos hablando de demasiada gente. Y el hecho que hablemos de tanta gente yo creo que favorece explicaciones sociales más que explicaciones psicológicas, que igual también, en esto no entro. Nombrabas antes también, Guillermo, países como Taiwán o Corea tan anti-japoneses han acabado seducidos también por toda esta cultura. Y Sí. China, que tú también eres especialista en estudios sobre China, parece que es un mercado también en auge totalmente, culturalmente, en este sentido. Corea hubo restricciones a los productos culturales japoneses hasta los años 90. Es decir, la guerra seguía muy viva. Lo que pasa es que a partir de los 90 las industrias culturales coreanas, que son súper potentes también, el K-pop es lo mismo que el J-pop, pero digamos ha llegado con menos fuerza aquí, asumieron o incorporaron mucho del contenido japonés para sus televisiones, con un gran éxito, sorprendentemente con un gran éxito, porque muchos de los jóvenes no vieron a ese Japón en esta múltiple, ¿no?,
poliédrica visión de Japón que os he presentado, no vieron el Japón belicista, sino que vieron el Japón de la cultura pues, ultramoderna, joven, urbana, que afronta los mismos problemas que afrontan los coreanos de esas ciudades. Corea es el ejemplo claro de que todo esto se puede superar. El otro gran mercado es Taiwán. Además, Taiwán, por relaciones geopolíticas, podéis imaginar que es, bueno, que es más proclive a Japón y por tanto los productos japoneses tuvieron allí un gran mercado, un primer mercado de enorme entrada. Luego Hong Kong sería otro de los ejemplos y países del sudeste asiático donde muchos de los contenidos pues, han tenido un enorme éxito. El caso de las relaciones China y Japón son extremadamente complejas como para decir que es un mercado en el que Japón pueda entrar sin problemas. Lógicamente, si lo comparas con hace 20 años, sí que la cosa ha cambiado en términos de compartir productos culturales, pero las relaciones son muy tensas en lo político, todo lo contrario que en lo económico, que son muy intensas, porque son principales socios comerciales, y no sería tan aventurado como para decir que es un mercado como lo ha sido Taiwán, Hong Kong, como lo ha sido Corea u otros países. ¿Qué tal? Quería saber, ya que es un país en el que exige tantos roles, supongo que también exigen una imagen, ¿no? Lo digo por el hecho de que hay tantas tribus urbanas que no existen en otros lugares, que no entiendo si tiene relación, si allí está bien visto, si no está bien visto, ¿qué visión tienen? Las tribus urbanas responden primero a la idea de salirte del rol. Muchas de estas personas el lunes por la mañana son un salaryman, es decir, se visten con la corbata, con la camisa de cuello alto y son un white collar, ¿no? Se van a trabajar, es decir, pero necesitan esas válvulas de escape para sentirse como libres. Además, la tribu te proporciona una cosa que parece contradictoria, pero no lo es. Por un lado, en una ciudad como Tokio, sabéis que son 9 millones de habitantes la ciudad, pero si hablamos de área metropolitana son 30 millones de personas. Hay gente que lógicamente también le gusta sentirse un poco diferente, ¿no? Diferente al resto, pero al mismo tiempo siempre manteniendo la pertenencia a algo, al grupo. Entonces una tribu urbana es la solución perfecta, porque tú formas parte de algo más, que no es tu familia, que no es la escuela, que no es el trabajo, que son tus vínculos claros a lo que todo el mundo te asocia, sino que formas parte de algo diferente, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es una de las grandes explicaciones. La otra es la necesidad que tienen de ir, digamos, transgrediendo en algunos ámbitos estéticos. Es decir, muchas de estas tribus duran muy poco. Las Geru, por ejemplo, que son japonesas que son prácticamente negras, que con el pelo rubio y se ponen lentillas azules, o sea, todo lo contrario que ellas. Ya el otro día leía que han desaparecido prácticamente de Shibuya. Es decir, que son modas que lo importante es ver a qué implican, y yo creo que se implican sobre todo esa necesidad de libertad de algunos jóvenes, porque normalmente estas tribus sí que son jóvenes, no son adultos, aunque los rockers, que están también al lado no están en Shibuya, no es el parque, bueno, están en Tokio, los band de rockers todavía puedes encontrarlos bailando como tribu urbana, y estos son más mayores, claramente. Yo quería preguntar tu opinión sobre la influencia que toda la cultura de Corea del Sur está teniendo en España, por lo menos, que es el caso que conozco. Mucha gente que hace a lo mejor 10 años descubrió toda la cultura popular japonesa a través del anime, del manga, de películas, de lo que fuera, está encontrando ahora mucho interés en la cultura del sur de Corea, tanto en la comida, en los doramas coreanos, la cosmética. Entonces, yo quería preguntar tu opinión al respecto. Si ves que van a convivir un poco los dos, entre los aficionados a Asia, los dos intereses, si lo de Corea es más bien una moda, si va a tomar más fuerza, saber un poquito cómo lo veías. Yo soy muy malo en predicciones, porque yo consideraba que Japón podía ser una moda y que sería como un suflé que bajaría en algún momento, y no ha ocurrido, o que creo que a partir de ahora ocurrirá.
hasta el año 2020 con los Juegos Olímpicos, que seguramente habrá una revitalización. Por tanto, Japón no desaparecerá, es decir, el interés por Japón no desaparecerá. Habrá mucha gente que ha consumido manga y anime de joven que seguirá queriendo ir a restaurantes japoneses porque tienen muy interiorizada la gastronomía o los referentes o lo que sea, y consumiendo algunas de sus películas. Por lo tanto, puede bajar, es decir, no tienen por qué volverse a juntar más de 100.000 personas en el Salón del Manga de Barcelona, en la Farga. Bueno, ahora ya no lo hacen ni en la Farga, no lo hacen en la Farga, pero lo hacen en la Feria de Barcelona. Más de 100.000 personas. Entonces, eso no desaparecerá. O no desaparecerá mañana ni pasado. Lo que pasa es que el K-pop es curioso porque, digamos que no está tan disponible. Es decir, no vas a las tiendas y encuentras sus cómics, las películas. Bueno, algunas películas sí, tienen distribución comercial, incluso algunas superan a las japonesas, pero no es tan fácil el acceso. Entonces es un público, yo creo que lo que quiere es ir más allá, tener más conocimiento. Y cuando por la parte japonesa ven que no hay más producto que pueda interesarle, porque no lo acaban encontrando, porque solo está en japonés y no hay ningún tipo de acceso que no sea en japonés, saltan al coreano que está traducido. Y luego ya hay personas que se están interesando por el coreano. Y a partir de ahí, y esto es un ejemplo de todas las posibilidades que el soft power abre, que el soft power no es naif. Lo has mencionado tú, pero es que es un ejemplo claro. Una de las grandes industrias coreanas, que no tiene nada que ver en principio con el K-pop, es el maquillaje. Es una potencia mundial. El hecho de que ella, para mencionar al K-pop, haya introducido el maquillaje es un ejemplo de cómo a través de los productos culturales puedes, digamos, fomentar tus industrias, otras industrias. Es decir, es estrategia, es mercado, es todo en uno. Y yo apostaría por me resultaría extraño que el interés por Corea llegase al interés que ha tenido Japón, porque además por medio está China, que está intentando desarrollar sus propios soft power, siguiendo algunas de las líneas que el Japón siguió en su momento. Dos referencias, podría poner muchas, pero referencias para que veáis que lo que estoy diciendo está fundamentado, que eso es lo primero que me viene a la cabeza. 64, Juegos Olímpicos en Japón. Años 70, Exposición Universal de Osaka. 2008, Juegos Olímpicos de Pekín. 2010, si no recuerdo mal, o Exposición Universal de Shanghái. ¿Vale? Y actualmente el Instituto Confucio está siguiendo las mismas etapas que siguió la Japan Foundation. Es decir, al principio era todo exclusivamente formación en lengua, luego ya empezaron a incorporar otras temáticas, otros aspectos muy tradicionales. Ha sido solo últimamente que ya han cambiado a aspectos más, digamos, de la cultura popular de masas, más contemporáneos. Pero el Confucio está haciendo lo mismo. Si no tenéis Confucio seguro aquí, pero bueno, imagino, en las Canarias, pero al poco tiempo de que ya tienen un grupo de gente que estudia lengua y demás, ya empiezan a hacer conferencias sobre temas de interés general, sobre su historia, culturales, pero luego también alguna económica, alguna política, y van más allá. Es decir, que están utilizando la misma estrategia. Lo digo porque, digamos, al final el target de gente interesada por el mundo, por lo que ocurre en el mundo, no es toda la sociedad, y luego ya gente que realmente entiende cómo funciona el mundo y ve que el mundo pasa por Asia ya actualmente, no en el futuro, de esa gente que es menos, digamos, ya tiene gente que está por Japón, por Corea, y por tanto es un público que cada vez más reducido y competirán por un público similar. Yo creo que convivirán en el interés. ¿Alguien más se anima? Pues nada, muchísimas gracias a Guillermo Martínez Taberner, @GuillemTaberner para quien le quiera seguir en Twitter. Gracias a ustedes por venir y mañana a las 8 nos reencontramos aquí, si quieren. Muchas gracias. Arigato. Arigato,